La Resortera. En un mundo donde el romanticismo a la medicina se esfuma, con ilusiones vendidas por mercadeo y dinero, donde la astucia genera engaño a todas esas personas que dan su confianza a nosotros, los médicos, vengo a hablarte y educarte con realidad y experiencia. Más allá de la plástica es tu espacio seguro, con cercanía, confianza y respeto, porque primero está tu salud y luego tu belleza. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Más allá de la plástica, donde abriremos una ventana para ver qué es lo que hay detrás de todo lo del tema de plástica, estética y reconstructiva. Para mí es un gusto tenerlos otra vez por acá. Un espacio que se trata de que tengan confianza, tranquilidad, paz, donde lo que importa realmente sos vos. Queremos devolverte ese espacio y esa posición de paciente y no de cliente, porque primero tu salud y luego tu belleza. Yo soy Abraham Castro, cirujano plástico, estético y reconstructivo, formado en Israel. Actualmente me encuentro en un proceso de homologación de títulos acá en el Colegio de Médicos. Y bueno, este es un nuevo proyecto del cual estoy muy contento porque se trata de ustedes. Se trata de quitar ese espacio y esa lejanía que existe hoy en día entre los cirujanos y ustedes, los pacientes, que son realmente los que importan. Hoy me traje un tema súper importante, muy bonito, la verdad, y sobre una cirugía que se hace muchísimo en toda la cirugía plástica, por supuesto, que es la abdominoplastía. Muchas personas a veces solo son puros términos médicos y no entienden realmente qué es o si lo necesitan o no. ¿Qué es la abdominoplastía? Básicamente es la remoción, la excisión, el quitar el tejido, ya piel, tejido graso y demás que hay en el abdomen. A ver, no solamente es el quitar piel, que es lo que muchas personas piensan, no. Debajo de la piel existen también, hay diferentes grasas, hay diferentes fascias, tejidos como vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Entonces sí, es muy importante el tener un buen conocimiento de anatomía en la pared abdominal. Entonces, ¿qué es? Bueno, es esta remoción de este tejido, de todos estos tejidos que les acabo de decir, y también muchas veces hacemos algo que se llama aplicatura, o es lo que conocen muchas personas, que es que me han dicho muchos pacientes, es, pero me tallan los músculos. Eso también se hace dentro de una abdominoplastía. Ahora, ¿por qué se da? Varios factores en realidad. Muy importante muchas veces la edad, ¿verdad? Porque lo que se empieza a ver es una piel, fascias y músculos un poco más laxos cuando está en exceso, y son esos famosos delantales que llaman las pacientes, ¿verdad? Ahora, hay diferentes factores que van a promover, por así decirlo, que se vea más, como después del embarazo en las mujeres, ¿verdad? Que es de lo que más se quejan después de los embarazos. Pacientes con subidas y bajadas de peso, que entonces ya la piel queda muchísimo más laxa, suelta, ¿verdad? Y no da un aspecto anatómico o bonito, ¿verdad? Para lo que aquejan los pacientes. También, obviamente, un factor de herencia. Hay pacientes que tienen el acúmulo de grasas de diferentes maneras, ¿verdad? Y sobre todo en los abdómenes, en la parte baja del abdomen, que llegan a preguntar sobre este tipo de procedimientos. Ahora, otra de las preguntas es, ¿soy candidato o no? ¿Verdad? Ahora, por supuesto que siempre es súper importante que vayan a donde su cirujano de confianza. En Costa Rica, de verdad que los cirujanos plásticos tienen un excelente nivel, vocación, y siempre van a cuidar de vos. Eso siempre es muy importante decirlo, porque no está de más. Siempre son ellos los que van a cuidar de vos. Somos nosotros los que vamos a decirte si sos candidato o no, o candidato o no a este tipo de cirugías o a cualquier otro procedimiento. Ahora, el tipo de paciente o la persona que llega, ¿verdad? Por supuesto, el peso, ¿verdad? Es muy importante, su estado de salud. ¿Por qué lo del peso? Porque nosotros en este tipo de procedimientos sí, para nosotros es necesario que haya una estabilidad de peso, ¿verdad? Porque hay pacientes que lastimosamente llegan, se toman hasta ciertos medicamentos o tratan de cambiar su estilo de vida, bajan muchísimo de peso por 1, 2, 3 meses
Y luego está el famoso rebote, que esto que hay que cuidarse muchísimo. ¿Por qué? Porque puede dar fallos de los resultados. Y es por eso que nosotros le pedimos a los pacientes que al menos haya 6 meses de un peso estable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, bajé, no sé, 15, 20 kilos, un montón. Y después llegué a pesar 70, 80 kilos y de ahí llevo 6 meses pesando lo mismo, porque esto también nos habla a nosotros sobre el estilo de vida, que es sumamente importante. Obviamente los pacientes, y como ya lo habíamos dicho siempre, ¿verdad? El fumado, el uso de diferentes drogas y por supuesto el famoso vapeo que a la gente se le olvida y cree que son, ¿verdad? O el uso también de nicotina en diferentes presentaciones. También los medicamentos, cuando vas con nosotros los cirujanos, te vamos a decir, te vamos a preguntar si utilizas algún tipo de medicamento para valorar si puede afectar o no el resultado o la evolución de una abdominoplastía. Obviamente alergias y sobre todo esto porque nosotros también utilizamos ciertos tipos de medicamentos durante el procedimiento y es muy importante saber si puedes tener algún tipo de reacción o no. Lo otro que es sumamente importante, que muchas veces, ¿verdad? Hasta existen muchos memes, es que uno le pregunta al paciente si padece de algo y todos los pacientes, todos los pacientes no, pero la mayoría de pacientes siempre le dicen a uno, no, súper sano. Ah, bueno, ¿alguna vez has estado hospitalizado en tu vida? Yo por eso siempre le pregunto así a mis pacientes, ¿alguna vez has estado en el hospital en tu vida? Ah, sí, doc. Bueno, en realidad, cuando era niño tenía muchísimos problemas de asma y siempre pasaba hospitalizado. Ah, bueno, que no tengas, ¿cómo se llama? Eventos o crisis de asma no quiere decir que no seas asmático. ¿Cuándo fue la última vez que te vieron, que tu doctor que te lleva esa enfermedad te vio y te tiene controlado? Entonces son cosas que son sumamente importantes, ¿verdad? Entonces siempre abrirse antes de ir a las consultas con su cirujano, aclarar siempre en la cabeza, ¿verdad? Llevar sus preguntas, cuáles han sido la historia de médica, ¿verdad? Y de salud durante toda la vida, porque es sumamente importante. Ahora, en los pacientes, sobre todo con los que bajan mucho de peso, en esto hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente que bajó, se puso, bueno, ahora tiene una buena dieta, porque no es esa dieta, eso es un mal concepto. Tiene una dieta saludable, ¿ok? Se metió al gym y ahora su estilo de vida es un estilo de vida pues es saludable y bajó 10, 15 kilos y se ha mantenido ahí 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y pues ahora llega para hacerse este procedimiento. No es lo mismo estos pacientes que un paciente que nosotros llamamos post-bariátrico. Estos pacientes que los famosos balones gástricos, que se hizo la manga gástrica, que se hizo un bypass, hay diferentes, mini gastric bypass, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces aquí sí es otro paciente completamente. Hay que tener mucha calma. De verdad que estos pacientes no se pueden operar antes de los 6 meses con un peso estable, idealmente que sean alrededor de 1 año con un peso estable, que tenga un acompañamiento psicológico, que también tenga, por supuesto, un acompañamiento de nutrición, porque aquí ya obviamente son pacientes que se les removieron o se alteraron su mecánica o su tránsito intestinal y nosotros dependemos también de muchísimas vitaminas y proteínas que podrían estar alterados en estos tipos de pacientes. Entonces sí, de verdad, que si sos un paciente después de una cirugía bariátrica, sí es muy importante que vayas a consultar con tu cirujano plástico, que realmente te va a valorar y va a saber cuándo poder llevarte a una sala de operaciones. Ahora, hay un tema súper bonito, bueno, una parte que a los pacientes les genera mucha duda en realidad. Y estas son como las contraindicaciones y hay contraindicaciones relativas, sobre todo en las pacientes que están pensando en un siguiente embarazo. Y estas son contraindicaciones relativas, ¿por qué? Porque no quiere decir que es que no se pueda operar.
A ver, y esto yo lo hablo con mis pacientes y en realidad en familia también, ¿verdad? Con su pareja y demás. Porque si están, por ejemplo, quieren un nuevo embarazo, pero realmente nada más lo están pensando y no creen que eso vaya a suceder en 2, 3 años, entonces yo les digo, bueno, y depende, ¿verdad? No tenemos que esperar hasta, no sé, 5 años, 6 años para que te hagas este procedimiento. Si es realmente algo que quieres hacer, es tu cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Requiere también un cambio en la forma en la que te ves. Entonces podríamos valorar eventualmente hacer una abdominoplastía en medio de los embarazos. A ver, la recomendación para todos mis pacientes y en general es, si estás pensando en un segundo embarazo, espérate después de terminar los embarazos, ¿verdad? Para que ese resultado sí te quede muchísimo más tiempo y, y puedas disfrutarlo por más tiempo. No va a tener ninguna complicación por el embarazo, que otras dicen, ay, después uno, ¿verdad? Después con la pancita, ¿será que tendrá un problema uno para embarazarse? No, no va a tener ningún tipo de problema. En realidad esto no es uno de los factores que uno toma en cuenta que podría ser una eventual contraindicación. Obviamente, en los pacientes con estos, ¿verdad? Los que bajan subidas y bajadas de peso, hay que tener muchísimo cuidado y ser súper consciente de tu estilo de vida y súper honesto cuando estás hablando con tu cirujano plástico, porque al final nosotros lo que queremos es cuidarte a vos, ¿verdad? No se trata de, ok, si quiere hacerse, venga, hágaselo y dentro de un año va a volver igual o peor. No se trata de esto. Obviamente, pacientes que tengan enfermedades crónicas, hoy en día, pues la medicina ha avanzado tantísimo, ¿verdad? Que existen todos estos medicamentos para enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares y demás, que sí, hay que tomar en cuenta si el paciente se encuentra en un estado adecuado de salud para poder llevarlo a una sala de operaciones. Y lo que nunca me voy a cansar de decir es el fumado. Si fumas, no paraste, o paraste inclusive 2 meses paraste de fumar, y una semana antes del procedimiento te fumaste un cigarro, inclusive unos, ¿cómo se llaman? Un poco, ni siquiera todo el cigarro. Es mejor ser claro con tu cirujano. Decirle, pues, todas las cirugías se pueden reprogramar. Es importante que sí seas honesto con tu cirujano, porque el resultado va a ser para vos. Quien va a andar con alguna cicatriz sos vos. Y esto me recuerda también que otra de las contraindicaciones relativas es cuando tienen algunas cicatrices en el abdomen, ya sean por cirugías previas. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros al final vamos a depender de que todos estos tejidos que quitamos, ¿verdad? Lo que quede tenga una buena irrigación sanguínea para que pueda dar una buena cicatrización. Entonces, muchas veces cuando hay heridas o cicatrices, perdón, puede cambiar un poco el plan quirúrgico en estos pacientes. Ahora, el examen físico, cuando vas con nosotros, obviamente te vamos a valorar, ¿verdad? Después de hacerte todas estas preguntas, pues necesitamos verte. ¿Por qué? Tenemos que valorar la calidad de piel. Muchos pacientes, y por lo general lo que vamos a ver son estrías, ¿verdad? La cantidad, calidad de piel. Hay muchos pacientes y sobre todo que llegan porque les incomoda que se les hace infecciones o o tienen muchísima sudoración en la parte inferior del abdomen donde está ese fold, ¿verdad? Donde cae ese delantal, por así decirlo. Entonces sí, nosotros tenemos que valorar si se puede hacer el procedimiento, si tenemos que cambiar un poco las incisiones o donde nosotros vamos a cortar. Es súper, súper importante. Por supuesto, cicatrices previas. Si tienes alguna cicatriz, es bueno mostrárselo siempre a tu cirujano. ¿Por qué? Porque eso también nos va a hablar de cómo cicatrizas. Hay pacientes que lamentablemente tienen una tendencia a cicatrizar hipertrófico y en el peor de los casos queloide, ¿verdad? Que así no podríamos hacer el procedimiento. O recomendaríamos tener otras alternativas antes de considerar un procedimiento quirúrgico por las cicatrices. Y lo otro
que cuando nosotros hacemos el examen físico, y por eso es que, ¿verdad? Los programas de especialidades son tan importantes, y una de esas es que nosotros también nos formamos en la parte de cirugía general. ¿Por qué? ¿Y por qué traigo este tema o a colación? Bueno, es súper importante que cuando nosotros te vamos a examinar de pie, también acostadas. Vamos a pedir que trates de sentarte cuando estás acostado o acostada, porque vamos a tratar de ver si hay hernias, ¿verdad? Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hay muchísimo, bueno, me han contado que, ¿verdad? Hay muchas pacientitas que me han dicho que los mandaron un ultrasonido, que les habían dicho que en el ultrasonido que no había hernias, y que en el procedimiento les dijeron que sí, que se había una hernia. ¿Por qué? Porque creen que es un ultrasonido, va 100% fidedigno, y no todas las veces es así. En medicina, lamentablemente, no existe nada de sí o no. Nosotros siempre estamos que puede ser. Entonces, cuando te examinamos, es un examen físico que nos entrenamos, ¿verdad? Y la mano es nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver si tenés algún defecto en la pared abdominal. Una hernia, muchas veces son hernias tan pequeñitas que no, por alguna imagen, por algún ultrasonido, no se va a poder ver, y nosotros sí la podemos sentir, ¿verdad? Y esto es importante porque muchas veces vamos a tener que reparar en la pared abdominal, o inclusive cambiar un poco la estrategia de quirúrgica, ¿verdad? Y sobre todo, ¿por qué? Porque en estas famosas hernias, ¿cuál es el problema? Que por ahí pueden salir algunas estructuras intraabdominales, ya sea grasita intraabdominal o inclusive alguna parte de los intestinos. Y por eso es que hay pacientes en los que, ¿verdad? Y yo creo que muchos de ustedes han escuchado que sí, que se les han perforado, ¿verdad? Entonces por eso es que es importante que vayas a donde tu cirujano de nuevo. Y eso sí, solo yendo con un cirujano que tenga la experiencia, que haya sido formado para pensar en todas estas cosas. Son muchísimas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar a un paciente, ¿verdad? Entonces sí, eso siempre te lo voy a seguir recomendando. Ahora, la cirugía como tal. Hay ciertos tipos de abdominoplastía. A ver, de lo que cabe dentro de este nombre. ¿Por qué? Porque la abdominoplastía, como les decía, es que vamos a hacer vamos a quitar una excisión oval, ¿verdad? De la parte inferior del abdomen. Sí, quitando también donde está el ombligo. Por eso es que es el famoso, ¿verdad? Pero me va a quitar, me va a poner otra vez el ombligo. Muchas veces sí es necesario. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes van a llegar con muchísimo tejido redundante. Y entonces vamos a tener que recolocar a la hora de estirar todo el abdomen. Vamos a tener que quitar el ombligo de su posición natural o biológica, perdón, para volver a darle una nueva posición. Ahora, hay procedimientos que es como, por ejemplo, la mini abdominoplastía, donde no se va a quitar el ombligo y solo se va a hacer esa excisión. ¿Por qué? Porque tal vez no haya tantísimo tejido, y a la hora de estirar esa piel, pues no va a haber necesidad. Después está también otra que se llama paniculectomía, ¿verdad? O la remoción de la PRON, términos médicos, que vamos a remover nada más un exceso, ¿verdad? Eso se llama una lipodistrofia, que es básicamente un montón de grasa donde no debería estar, y vamos a quitarlo en bloque y poder cerrarlo. Después están ya en pacientes que es un poco, ¿verdad? Lastimosamente, que pacientes que han estado en obesidad mórbida, y entonces el panus, la pared abdominal, la pancita, va a ser excesivamente grande, ¿verdad? Y muchas veces no solo cae, sino que también hacia los laterales. Entonces, a la hora que nosotros hagamos o quitemos ese tejido, no va a ser suficiente, porque puede ser que quede un exceso en la parte superior del abdomen y de flacidez. Ahí es cuando cambiamos el tipo de cirugía, y ahí haríamos algo que se llama flor de lis. Básicamente, ¿por qué? Bueno, por el tipo de incisión. Es como una flor de lis, y entonces por eso es que se llama así el procedimiento. No es tan difícil.
Lo que sí es más difícil, obviamente, de planear la cirugía y la cicatriz. Muchas veces, en este procedimiento, todas las veces, perdón, va a haber una cicatriz vertical. Vamos a volver a poner el ombligo donde debería estar y va a haber toda la cicatriz horizontal en el abdomen bajo, ¿verdad? Esto ya sí en casos un poco más extremos, donde para dar un buen resultado, ¿verdad? De poder dar un abdomen plano, sí vamos a tener que agregar esa cicatriz. Son pacientes que ellos entienden, por lo general es tan grande la pancita que están de acuerdo y felices para poder darles un mejor resultado. Muchas veces también el tema del ombligo, que no se me olvide, y que tenés que saber, muchas veces, y en este tipo de pacientes, sobre todo en los que son muy, muy obesos, vamos a tener que quitar el ombligo. Y después les voy a hablar un poquito más de las complicaciones, porque muchas veces, no tantas, pero sí en algunos de estos pacientes, les preguntamos y les decimos, bueno, ¿vos querés tu ombligo, sí o no? Porque el riesgo de isquemia, es decir, que el ombligo se muera, por así decirlo, no le llegue sangre y se necrose, es muy alto. Entonces hay muchos pacientes que dicen, no, a mí no me interesa, yo nada más quítenme, yo lo que quiero es poder usar mi ropa que me vea planita, me molesta para seguir haciendo ejercicio y demás. Bueno, eso en la parte de la técnica quirúrgica. ¿Qué es lo que va a pasar durante la cirugía? Bueno, te vamos a llevar, pero obviamente vas a tener que llegar en ayunas. Es un procedimiento que va a ser bajo anestesia general. Te van a poner catéter de orina, lo que se llama sonda Foley, ¿verdad? Pues son procedimientos que pueden durar entre 2 a 4, inclusive más, ¿verdad? Esto que hablábamos que tiene otra cicatriz vertical, pues son cirugías que pueden durar hasta 6 horas. Vamos a tener que ponerte unas medidas compresivas neumáticas que se llama Wizard. También te vamos a poner, por ejemplo, almohadas, porque durante la cirugía vamos a hacer algo que se llama reflex, que la cama la vamos a hacer, está completamente horizontal, ¿verdad? A 180 grados, por así decirlo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a elevar un poco las piernas y el tórax y cabeza para poder estirar un poco más la piel, ¿verdad? Que no se vea, que no haya tanta tensión a la hora de cerrar y nos deje dar un muchísimo mejor resultado. Obviamente, bueno, aquí es vacilón. Vas a tener drenajes, sí. Pero bueno, hay lugares en el mundo, por ejemplo, donde yo me formé, hay varios cirujanos que no les gusta dejar drenaje o les da la opción de no dejar el drenaje a los pacientes y hacen un tipo de suturas donde se cierra todo y no te quedan drenajes, ¿verdad? Pero la mayoría de los cirujanos plásticos sí preferimos drenajes. Yo soy uno que yo sí prefiero dejar drenajes. Pero existe, si alguien te ofrece o algún cirujano plástico te dice que él no te deja drenajes, en formación nos enseñan también a hacerlo. Y obviamente te vamos a sacar de sala de operaciones con una faja postoperatoria, ¿verdad? Que va a ayudar a cuidar toda la parte de las cicatrices y los colgajos, es decir, lo que volvimos a unir. Ahora, ¿qué pasa después de la cirugía? Obviamente hay fases de recuperación. No es lo mismo cuando me dicen, bueno, ¿y cuánto duro para ya estar bien en la cirugía? ¿Qué significa estar bien? ¿Verdad? Vas a estar siempre bien, ¿verdad? Porque para eso se trata, de que te llevemos y cuidarte. El tema de los dolores, que les da muchísimo miedo, nosotros también utilizamos anestesia local para que no les duela después de la cirugía, para que cuando nosotros les damos los medicamentos analgésicos no haya dolor en ningún momento. A ver, pueden haber molestias. Hay muchísimos pacientes que me han dicho, doc, sí me dolió un poco, me molestaba, pero inclusive no quise tomar nada para el dolor porque sentí que no era nada del otro mundo. Vas a tener que mantenerte, nosotros, bueno, todo cirujano plástico tiene ciertos tipos de protocolos y les gusta como dar ciertas recomendaciones. A mí no me gusta que se vayan al día siguiente, porque nosotros básicamente los limpiamos demasiado bien, ¿verdad? Entonces no va a haber ningún tipo de suciedad.
Pero lo que sí es que vas a tener que dormir en cierta posición. No vas a poder dormir completamente plano, sino que sí vas a tener que dormir un poco flexionado, ¿verdad? Aparte, sobre todo para el abdomen. Después de esto, los próximos días el tema es volverse a bañar, siempre acompañado. El primer baño, ¿verdad? Por aquello, en una silla, para que se sientan, ¿verdad? Cada persona es muy diferente en esta parte. Hay unos que inmediatamente se sienten completamente capaces de hacerse todos solitos, y hay otros que sí prefieren estar acompañados y que los ayuden en los primeros días. Pero uno ve el cambio extremo al tercer día. Ya el tercer día más bien es: no me ayuden, yo puedo solo. Ya, obviamente, se me olvidó decirles, el catéter de orina se quitan después de la cirugía, no es que te vas a ir a la casa con un catéter. Pero van a ir al baño a hacer sus necesidades solitos. Después, ya más bien el problema es que se quieren ir reincorporar a trabajar al cuarto, quinto día. No, lo ideal es que sí descansen al menos una semana, ¿verdad? Sobre todo porque tienen que andar siempre flexionados, no pueden andar completamente rectos, porque sí puede generar cierta tensión a la cicatriz que está todavía muy reciente y podría inclusive abrir la cicatriz. Entonces, en esto hay que tener bastante cuidado. Para hacer ejercicios, sí, un mes de fijo, ejercicios de bajo impacto, como caminar. Y ya para volver al gimnasio, sí, 3 meses es lo que yo usualmente pido. No está mal que tu cirujano plástico te diga que un poco antes, pero sí todos variamos un poco. A mí me gusta decirles, y sobre todo, ¿verdad?, cuando tenemos que hacer la tensión o darle otra vez tensión y juntar los músculos del abdomen, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado, y yo recomiendo al menos 3 meses de no ir al gimnasio. Y después de que te demos de alta, entonces ya te puedes reincorporar. Entonces sí, bueno, esa es la parte del posoperatorio. Ahora, ¿qué es lo que no te dicen por lo general y tenés que saber? Es súper importante. ¿Qué puede pasar? Obviamente, sangrado. Por eso es importante que tengas una buena hemoglobina, que estés saludable. Los pacientes bariátricos ya por sí tienen la hemoglobina baja. Por eso les digo, son otro tipo de pacientes y hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Puedes tener, bueno, la parte de los sangrados, hematomas o seromas, que puede ser el acúmulo de líquido o de sangre, ¿verdad? Entre la piel y la pared abdominal. Lo otro que les iba a decir, bueno, la parte en las complicaciones. Muchas veces lo que más sucede y no está mal, digamos, entra dentro de las estadísticas, es un poco de dehiscencia, del dehiscence de las incisiones. Quiere decir que alguna parte o algún puntito se abre un poco. ¿Por qué? Puede variar de 5% a un 30% de los pacientes. Es alto realmente. Por eso es que tenemos que llevarte en las mejores condiciones. Porque nosotros lo que queremos es reducir toda probabilidad de complicación. Porque una complicación puede ser menor, que sea nada más un puntito que se abrió, que inclusive ni afecta la cicatrización. Y pueden haber, si ya malas cicatrizaciones que pueden ser hasta peligrosas. Y aquí y en esta parte es cuando les quería comentar lo de la liposucción, que después lo vamos a hablar como todo un tema aparte. Hay muchas personas que combinan la liposucción con la abdominoplastía. A ver, tiene que ser un cirujano plástico muy entrenado. Acá son capaces, no a todos les gusta. Porque lo que sí he visto, lamentablemente, y reuní a unas pacientes que pasaron por este tipo de procedimientos y me dijeron, sí, es que me hicieron una lipo 360 y me hicieron un abdomino. Y solo con que me dijeran eso, de una vez yo les dije, te complicaste, ¿verdad?, con las heridas. Y me hacen sido, me tuvieron que poner un back, que tal vez algunos han escuchado de eso, que es andar con una máquina que lo que hace es aspirar con una esponja en la herida por meses. ¿Y por qué se da esto? Porque nosotros, lamentablemente, no nosotros, pero los que practican sin
sin ser cirujano plástico, este tipo de procedimientos ponen en riesgo, ¿verdad? Y al no conocer de estos procedimientos como tiene que ser, entonces exponen a los pacientes. A la hora de hacer una liposucción, entonces va a haber no es que solo se saca la grasita, obviamente ahí se rompen un montón de vasos linfáticos y sanguíneos. Y entonces van a poner en riesgo, en muy alto riesgo, a la irrigación de los colgados. Es decir, la sangre que va a llegar a la piel y a esos extremos que nosotros unimos. Entonces, en estos pacientes, claro, llegan y les hacen la liposucción 360 que llaman. Los hacen súper agresivos, no planean su cirugía, nada más cierran las heridas. Y esas heridas es piel que no recibe sangre. Y es piel que se va a necrosar, que se va a morir y las heridas se van a abrir. Eso no es normal. No es normal que andes con una herida abierta y con un VAC después de una abdominoplastía. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Debería pasar? No. Por lo general, nosotros te vamos a explicar si tenés algún riesgo mayor o no. ¿Ok? Por eso es importante el manejo, que vayas con tu cirujano de confianza. Porque no se pueden exponer, porque para prometerles resultados, ¿verdad? Que tal vez no sean reales para vos, te van a exponer por no saber. Y eso aquí es donde sí quería dejarles esa inquietud. Preguntarle a tu cirujano plástico qué tipo de técnica te va a realizar, por qué la va a realizar, qué riesgos tenés y si sos candidata o no candidata. Porque muchas veces por nada más tratar de convencerte, ¿verdad? Que es lo que yo veo en redes sociales, es como que si fuese una maquila, como a todos por igual. Para nada, todos somos súper diferentes. Entonces, también traía la parte de las preguntas que me gusta. De las pacientes, agarré 10 preguntas, vamos a repasar algunas. Me preguntaron cómo saber si es candidato a un abdomen o una liposucción. Por lo general nosotros a la hora de valorar vemos y hacemos un pinch test, se llama, que es para ver el grosor del abdomen, del tejido redundante, a ver si la calidad de piel que les hablaba, para ver si vas a necesitar una abdominoplastía. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen una muy buena calidad de piel, no tienen tantísimo exceso de tejido y tal vez con una liposucción va a ser suficiente y esa piel vaya a retraer, como hay muchísimas que no, ¿verdad? El tipo de cicatriz y dónde va a estar ubicada, por lo general, la cicatriz va a estar ubicada en el abdomen bajo, ¿verdad? Por la zona cerca del pubis, y lo que vamos a tratar es siempre de esconderla. Un poco diferente en los pacientes postbariátricos, pero bueno, eso es un tema aparte que sí en algún momento se los voy a traer porque ahora existe muchísimo paciente que quiere realizarse ese tipo de procedimientos y ha pasado por cirugías bariátricas. Otra pregunta fue si podré quedar embarazada después de la cirugía. Sí, completamente normal, no vas a tener ningún tipo de complicación. Obviamente sí hay que esperar el proceso de cicatrización y evolución, ¿verdad? Para que tengas un embarazo pues normal y no haya ningún tipo de peligro. Me preguntaron también que cuánto tiempo duraba la cirugía. Hay cirugías, pueden ser alrededor de 2 horas como hasta alrededor de 5 horas. ¿Cuánto tiempo tendré que estar en reposo? Lo hablábamos ahora. Al menos una semana en casa, ¿verdad? De no hacer actividades fuera de las actividades básicas. Y para volver a ir al trabajo, por ejemplo, si alguien trabaja sentado y sin mucha actividad física, sí alrededor de las 2 semanas. Los riesgos y complicaciones, que era lo que hablábamos ahora. Una pregunta muy interesante, que ¿voy a perder sensibilidad? Sí, vas a perder sensibilidad alrededor de la cicatriz. Esto es bastante importante. Muchas veces sí hay zonas donde sienten menos, o que no sienten, que están alrededor de la cicatriz, pero un poquito más lejos. Y esto por lo general el libro dice, la teoría dice que alrededor de los 6 meses hasta 1 año ya recuperan esa sensibilidad. Y nosotros lo vemos inclusive en semanas, muchas veces no dura tantísimo. En muy pocas ocasiones sí van a haber tal vez algún parchecito de piel que no sientan, pero nada que les moleste, ni siquiera que pongan atención.
Si el resultado es permanente, me preguntaron. Nada es permanente en ningún tipo de cirugía. A ver, lo indicado es traerte con pesos estables para que así el resultado de una abdominoplastía pueda durar años, ¿verdad? Que ya sea un tema inclusive de edad o otros factores que sean lo que modifiquen el resultado. Pero en sí debería durar muchísimo tiempo. Una me preguntó que si lo de los drenajes, que si van a tener drenajes después de la cirugía. Sí, por lo general sí. Muy pocas veces no se utilizan drenajes y no a todos los cirujanos plásticos nos gusta trabajar sin drenajes. Por lo general, ¿cuánto duran esos drenajes? Varía bastante, pero por lo general no duran menos de una semana. Siempre es entre una semana a 2 semanas. Puede prolongarse un poco más. Y la última pregunta es que cómo debo prepararme antes de la cirugía y qué cuidados debo de tener en el postoperatorio. Bueno, obviamente tratar de llegar lo más saludable posible, ¿verdad? Ojalá que cuidarse con temas de infecciones y demás. Y obviamente lo del cuidado de peso, de fumado y de otro tipo de drogas o de algún tipo de medicamentos que se utilicen. Llegar tranquilo, aclarar todas tus dudas, sentarte, tomarte tu tiempo con tu cirujano para que te explique qué es lo que va a pasar. Si se te olvida una pregunta, no está de más volver a llamar y sacar otra cita. Nosotros estamos para ayudarte, aclararte las ideas, acompañarte y sobre todo para que no haya ningún tipo de sorpresa, ¿verdad? En el acompañamiento, antes, durante y después de una cirugía es súper importante. Porque muchas veces, si puede haber una complicación, es cierto que pueden haber complicaciones, nosotros estamos formados tanto como para hacer los procedimientos como para resolver cualquier tipo de complicación. Y es muchísimo mejor cuando tenés a tu cirujano de confianza, te acompaña y cualquier evento que suceda, vamos a estar ahí para vos. Así que bueno, eso fueron un poco de las preguntas que me hicieron. Espero haberles aclarado un poco de las dudas y si no tenían dudas, por lo menos entender un poco más de qué se trata esto de abdominoplastía, porque muchas veces lo que les dicen es, sí, es que me quitaron piel aquí. Y no, es muchísimo más que eso. Para mí es un gusto que estén conmigo. De verdad que esto es un proyecto muy lindo, muy sano, al que le tengo muchísimo cariño. Les recuerdo que es un lugar seguro, que está hecho para ustedes. Quiero que reciban una buena educación, que reciban una buena información y una información verdadera, sin tapujos, sin falsedades, sin falsas expectativas y recordarte que primero tu salud y luego tu belleza. No se olviden de comentar. Aquí abajo en el podcast pueden poner preguntas si les quedó algún tipo de duda para poder traerlos en otros episodios y aclarar esas dudas. O si tienen dudas sobre otro tipo de procedimientos. Ahorita estamos hablando de procedimientos quirúrgicos, pero después vamos a hablar de procedimientos no quirúrgicos o mínimamente invasivos. Y la idea es eso. Quitarles todas esas dudas, que tengan la tranquilidad. Aquí ninguna pregunta está de más o es tonta. Al contrario, todas esas preguntas, tal vez tu pregunta es la pregunta de otro más y no solo a vos te estoy ayudando a alguien más. Así que un placer haberlos tenido por acá. Recuerden darle like, repostearlo, enviárselos a todos sus conocidos y amigos. Si tal vez vos no te vas a hacer un procedimiento de esto, tal vez algún familiar tuyo sí, y tal vez es importante que se lo mostres. Así que pura vida, nos vemos y que tengan un muy lindo día. Chao, bye. Gracias por acompañarme en un episodio más. Si te gustó este contenido, ayúdame a compartirlo con tus familiares y amigos y así poder educar sobre cirugía plástica, estética y reconstructiva. Suscríbete y dale click a la campanita en Spotify, YouTube o tu plataforma favorita. Esto fue Más Allá de la Plástica. Cada cicatriz guarda la huella de un bisturí, una mano y una mente.
Por favor, tenlo presente. Esto fue una producción de La Resortera.